Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos una cita con la doctora Catalina Carne, doctora del Centro de Salud de Atención Primaria de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar del pie diabético, es una preocupación importante en atención primaria. Efectivamente, ya hemos estado hablando de las diferentes patologías del pie, pero por ser, digamos, la diabetes una enfermedad de alta prevalencia también aquí en Canarias, pues yo lo consideré como tratarlo de una forma un poco especial, digamos, lo que es el pie diabético en sí, por las repercusiones que tiene a largo plazo, ¿no? Por tanto, digamos que dedicarle un capítulo aparte yo creo que merece la pena, aunque no sea tan extenso como el resto de los temas que hemos tratado, pero sí la importancia que tiene el pie diabético es muy importante desde el punto de vista tanto del paciente como de la atención primaria, porque nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en que el paciente se revise los pies, esté con mucho cuidado, y que, digamos, haga esa consulta de enfermería al mismo tiempo, para que así podamos estar todos, digamos, al día de lo que está sucediendo en ese pie. Por ejemplo, doctora, perdone, no poner los pies en remojo a estar ahí media hora, como una persona que no tenga diabetes, se la arrugan ahí la piel, ¿no? O sea, realmente mojarlo, o sea, en agua templada con algo de... Efectivamente, en agua templada, pero hay que tener en cuenta, como vamos a decir más adelante, que es muy peligroso el tema de los cambios de temperatura del agua, puesto que van perdiendo sensibilidad a nivel de los pies, con lo cual a veces necesitan cada vez más temperatura para tener esa sensibilidad, por lo tanto es muy peligroso y eso no, y echar el agua ardiendo, no. Pues vamos a empezar a definir lo que es el pie diabético en sí. Se trata de una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos relacionados con alteraciones neurológicas y distintos grados de enfermedad vascular periférica en las extremidades inferiores que afecta a pacientes con diabetes mellitus. No se debe confundir, que eso era lo que yo quería hacer hincapié, el pie diabético en sí, lo que es el pie diabético, con el pie de una persona diabética, ya que no todos los diabéticos desarrollan esta complicación, que depende en gran medida del control que se tenga de la enfermedad. Es muy importante el que se haga un control no solo de las cifras de glucemia, de azúcar, sino también de la enfermedad en sí, de todos los factores de riesgo, de cómo progresa la enfermedad a lo largo del tiempo, ¿no? De los factores intrínsecos y ambientales asociados al paciente y, en definitiva, del estado evolutivo de la enfermedad de base. Eso es lo más importante, ver cómo está la enfermedad que está originando ese pie diabético. Complicaciones neuropáticas, que son las que, digamos, que de alguna manera también van a llevar a esas complicaciones. Cuando se dice que el pie diabético tiene una base etiopatogénica neuropática, se hace referencia a que la causa primaria que hace que se llegue a padecer el pie diabético está en el daño progresivo que la diabetes produce sobre los nervios, lo que se conoce como neuropatía. O sea, la diabetes afecta a los nervios de la planta del pie y produce una neuropatía. Los nervios están encargados de informar sobre los diferentes estímulos, los nervios sensitivos, y de controlar a los músculos, los nervios efectores o motores. En la diabetes, la afectación de los nervios hace que se pierda sensibilidad, especialmente la dolorosa y térmica, que era lo que decíamos antes. Si se pierde sensibilidad tanto dolorosa como térmica, el paciente no va a notar, pues, efectivamente, los cambios de temperatura del agua, los cambios de temperatura, pues si abre la bañera y directamente el agua va al pie, no lo nota, con lo cual con mucha facilidad se puede producir una quemadura. Igual que si camina, pues yo que sé, en arena caliente y demás, en la playa, pues tampoco lo va a notar. Es muy importante, igual que en el suelo frío, es muy importante siempre que eso que lo tengan presente. O sea, que la sensibilidad la va a tener disminuida, con lo cual tiene que tener mucho cuidado con esos cambios posibles de temperatura, tanto a nivel del agua, a nivel del suelo, a nivel de todo lo que pise. Y que, bueno, al tener esa pérdida de sensibilidad, tanto térmica como dolorosa, por tanto eso puede llevar a trastornos a nivel de la planta del pie, que los músculos se atrofien, favoreciendo la aparición de deformidades en el pie, ya que los músculos se insertan en los huesos, los movilizan y dan estabilidad a la estructura ósea. Hay que tener en cuenta eso, que si se afecta la musculatura, ¿no?, porque se afecta el nervio,
digamos que como los músculos se afectan, se insertan en el hueso a través de los tendones, van girando y van haciendo que el pie se deforme, que es otra causa de que se pueda producir esas deformidades y esas ulceraciones, porque los puntos de apoyo van cambiando y hace que bueno, que eso se forman callosidades, se forman úlceras y es muy sensible también a cualquier forma de traumatismo. A lo mejor usted o cualquier persona se da un golpe en el dedo, no pasa nada, pero realmente es frecuente que la lesión de un pie diabético transcurra sin dolor, ¿no? Efectivamente, como tiene pérdida de sensibilidad, pues cuando se dan un roce de más, dice, pues no me di cuenta. Entonces efectivamente cuando se la ven, y es que no se la ven, porque si además hay que tener en cuenta que muchas veces son personas mayores o son personas obesas que no se suelen mirar los pies, si no viven con una persona que les mire los pies. Exacto, que les tenga un cuidado muy exquisito de los pies en sí, pues cuando llegan al médico es cuando ellos se lo ven o se lo notan o les sangra, y entonces ya pueden pasar 2 o 3 semanas y ya la úlcera puede haber profundizado. Yo siempre digo que en un diabético puede empezar por una ligera escoriación o roce y acabar en una úlcera profunda que tarda meses en curar. O sea que es muy importante el cuidado del pie diabético. Pues efectivamente lo que decíamos, ¿no? Si una persona pierde la sensibilidad en el pie, implica que si se produce una herida o un roce excesivo, una hiperpresión de un punto determinado o una exposición excesiva a fuente de calor o frío, no lo siente. No siente. Ya que el dolor es un mecanismo defensivo del organismo que digamos incita a tomar medidas que protegen de factores agresivos. Los diabéticos pueden sufrir heridas y no darse cuenta. Era lo que comentábamos antes. Además, la pérdida de control muscular favorece la aparición de deformidades y estas pueden al mismo tiempo favorecer roces. O sea que digamos que la deformidad del pie favorece roces, cambios en la distribución de los apoyos del pie durante la marcha y predispone a determinados puntos del pie a agresiones que de no ser tratadas o atajadas a tiempo pueden resultar fatales para lo que es el pie del diabético. En cuanto a las complicaciones vasculares, la isquemia o sufrimiento tisular derivado de la insuficiencia arterial es frecuente en diabéticos como consecuencia del daño que sufren los vasos sanguíneos a causa de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que una de las causas más importantes de arteriosclerosis, de afectación de los vasos, es la diabetes. Entonces, si digamos se afecta la parte vascular de ese pie por la diabetes, pues va a haber menos riego, con lo cual, digamos, no le llega esa sangre oxigenada igual, y eso es lo que hace que se retrase, digamos, la cicatrización y la curación de las heridas del pie diabético. Las arterias aportan nutrientes y oxígeno a las células para que éstas funcionen correctamente. El pie es una zona de riego comprometido, uno por su distancia al corazón, y si a esto le sumamos el daño a los vasos sanguíneos, podemos imaginar que la circulación arterial del pie se vea ampliamente comprometida, ¿no? Disminuida en este caso. Producciones de importantes trastornos tróficos, debilidad de la piel, que era lo que decíamos antes, que apenas la piel sufre un roce, pues se va a formar una ulcerita, una escoriación que luego, si no se trata, como efectivamente no le llegan los nutrientes, no le llega el oxígeno, pues va profundizando y cada vez es mayor. Y otras alteraciones, pues de las uñas, del vello y demás. La insuficiencia arterial implica que la respuesta inflamatoria se vea disminuida también, por tanto no se forma esa gran aparatosidad, ¿no? Como ocurre en una persona normal, que la reacción inmediata ante un golpe es la inflamación. Pues en el diabético está disminuido porque está disminuida esa circulación hacia ese pie. Entonces, por tanto, la cicatrización de las heridas y las úlceras puede disminuir, digamos, debido a esa alteración que a través de las arterias en sí. Complicaciones de las úlceras. Digamos que las úlceras a la planta del pie o del pie diabético pues requieren de todos los cuidados podológicos y médicos que estén al alcance del paciente, ya que no solo no se resuelven espontáneamente, sino que tienden a agravarse, llegando en muchos casos a gangrenarse, lo que obliga a ejecutar amputaciones parciales. Esto quiere decir que muchas veces nosotros pues vemos un pie diabético y a lo mejor lo citamos para revisarlo otra vez a las 2 semanas o 3. No, el pie diabético hay que revisarlo inmediatamente, a la semana siguiente, y seguirle un control muy de cerca, puesto que digamos que el no cuidado de ese pie puede llevar a que pequeñas escoriaciones, úlceras y demás se gangrene, o sea que digamos se necrosa porque no hay vascularización. Y después la amputación, ¿no? Y efectivamente desde el momento que ya
como no tienen sensibilidad dolorosa, digamos que se gangrena y ya el paso siguiente es la amputación. O sea que ya por muchas veces que se intente revascularizar y demás, pero ya no hay una solución como en otro pie, que digamos que no tenga esta patología. Sí. Se estima que las complicaciones derivadas de la diabetes son la principal causa de amputación no traumática en el mundo. Porque a lo mejor ese enfermo no le da importancia al pie, ¿no? Yo pienso que se lo mira un día así y después otro día dentro de una semana. Debe mirárselo diariamente, ¿no? Yo creo que el pie, efectivamente, el pie diabético y el pie de los diabéticos, ese tiene que ser explorado todos los días, bien lavado, secado, con mucho cuidado, ponerse una crema, tenerlo siempre muy bien hidratado y desde el momento que presente una úlcera, una curación y demás, ir al centro de salud y que lo vea la parte de enfermería de su médico de cabecera, digamos de desagua. Por tanto, yo creo que es muy importante esos cuidados día a día en el hogar, en el domicilio. Pero claro, eso es utópico porque todos sabemos que hay muchas personas mayores diabéticas que viven solas. Entonces, que viven solas, que viven con los hijos, pero los hijos trabajan y tienen mucho, digamos, mucho ajetreo y ese tiempo que tienes que dedicarle a la persona para estarle mirando los pies, cuidándoselo, porque el pie es muy delicado. En general es el de todo el mundo, pero el del diabético muchísimo más. Entonces tienes que dedicarle pues una media yo diría que prácticamente 1 hora al día al cuidado del pie. O sea, a mirar cómo están las uñas, cómo están entre los dedos, cómo está de seco, por si se forma algún hongo. El corte de uñas es fundamental, porque apenas si tú, por ejemplo, no se le puede dejar a una persona mayor que se corte las uñas, si es diabética, quiero decir, ya en general no, pero si es diabética todavía peor, porque desde el momento que con ese corte de uñas se haga un pequeño corte en ese dedo, eso le va a llevar a que no cicatrice. No cicatriza por la falta de vascularización, lo que decíamos antes, ¿no? Por la insuficiencia arterial que tiene. Y eso pues puede llevar efectivamente a que luego la úlcera aumente y se forme una necrosis y una amputación simplemente por un mal corte de uña. Un mal corte de uña es fundamental, por tanto, que el pie del diabético, aparte del cuidado, o sea, la observación domiciliaria que se puede hacer tanto por el paciente que tenga la diabetes como por los familiares, aparte de eso siempre debe estar controlado por enfermería y por un podólogo. O sea, mirar bien las uñas entre los espacios interdigitales. Exacto, la planta del pie. La planta del pie, son los talones, y si tiene alguna fisura en la piel también. Efectivamente, y cuando vaya después al médico, a enfermería, pues explorar la sensibilidad, porque a medida que pasa el tiempo, pues va perdiendo sensibilidad y hay que explicarle luego el tema del agua, ¿no? Porque hay duchas, las duchas sobre todo de monomando, pues que abren o la otra, ¿no? Regular la temperatura. Exacto, regular la temperatura antes de, digamos que de meter el pie en el agua. Y no caminar descalzo por la casa, utilizar zapatillas, bueno, lo mismo, te puedes clavar alguna astillita, alguna cosita. Y desde el momento que tú te claves o tengas un roce o te tropieces en una esquina de los famosos zócalos estos que parece que están puestos ahí para que la gente se accidente, pues desde ese momento pues eso le puede conllevar a una úlcera, tanto a nivel plantar como a nivel de los laterales del pie, y eso puede, digamos, o bien a una úlcera complicada que no cura, o una necrosis por parte de si ocurre en un dedo. Es curioso como eso, por ejemplo, mucha gente no lo tiene presente, ¿no? La seguridad, el hecho de, por ejemplo, si puede cambiar el piso pues a un piso más, digamos, de madera, muchas veces más suave, ¿no? Que si camina con calcetines o camina con... que no le haga tanto daño, ¿no? Eso sería una de las causas que bueno, que le puede favorecer que no tengan consecuencias su patología. Y después la piel también hidratarla, después de ese baño de pies, o sea, de ese lavado de pies, secarlo bien con una toallita de algodón, y después una cremita hidratante. Una crema hidratante que no tiene por qué ser una crema especial, sino simplemente, bueno, hay muchas cremas, aceites y demás que están especialmente indicadas en los diabéticos, que además refuerzan, ¿no? Refuerzan lo que es la parte, porque si nosotros vemos un pie diabético, es un pie con el que tiene la piel, la parte, la epidermis, digamos, muy finita, ¿no? Por eso se escoria con más facilidad. Por tanto, lo que tenemos que usar es una crema, digamos, que favorezca que esa parte externa de la piel, esa capa externa, pues se endurezca de alguna manera. Y entonces para eso pues utilizamos las diferentes cremas que todos conocemos, que algunas se anuncian en la tele o algunas sí que son muy curiosos, ¿no? Los anuncios que ponen.
Por tanto, muchas veces lo que ocurre también con los diabéticos es que si se controla el azúcar, la tensión, todo lo que está involucrado, digamos, de alguna manera, que es la parte a nivel cardiológico, el nivel de piel y demás, pues casi yo creo que muchas veces pasan un poco de estarse mirando los pies, de estarse controlando. Yo creo que la diabetes en sí es una enfermedad agotadora por el número de controles que tiene que hacer, porque date cuenta que afecta al fondo de ojo, afecta al corazón, afecta a las arterias, digamos que es una enfermedad multisistémica que requiere de mucho control, y además yo creo que como también tienes que hacer una dieta, si es insulina independiente, pues estar controlándote la glucemia con la insulina. Llega un momento que el paciente yo creo que se agota y no se controla. Y al dejar de controlarse, pues viene se relaja un poquillo. Pero por agotamiento ya, porque dice, bueno, ya total, ¿sabes? Es como si se deprimieran en el control de su enfermedad, así como hay otra patología, como puede ser la tensión sola, que bueno, se toma la pastilla, se le queda perfecta y ya está, y le da como una satisfacción. La diabetes no. Y además, doctora, también tener cuidado si a lo mejor alguna persona mayor o no mayor que es diabética y va a lo mejor a bailar y lo pisa, le da un pisotón a alguien. Efectivamente, eso sí que lo he visto yo. Yo he visto necrosis en los dedos, efectivamente, por pisotones en las salas de baile, los domingos, en baile de la tercera edad, baile, bueno, fiestas en sí. Efectivamente puede llegar a una necrosis y luego una amputación. O sea que realmente nosotros, por eso quería hacer un poquito de hincapié de que aquellas personas que se noten esas alteraciones en el pie, que no como yo digo, que vaya tendente a ser un pie diabético, no un pie diabético, sino un pie diabético, pues que acuda a su médico de cabecera, y que si nosotros, por lo que sea, porque nosotros es verdad que muchas veces pues no tenemos tiempo de mirar con detenimiento lo que es el pie en sí, pues lo pasamos a enfermería, y enfermería en estos casos pues le dedica un poquito más de tiempo al pie, a lo que es el control y a cómo se lo está revisando, que es muy importante, y quién le está ayudando al control de ese pie que puede tener ulceraciones. Y bueno, yo creo que en eso enfermería lo hace fenomenal. Yo siempre con la UAS que tengo con mi enfermera, pues se lo paso, ella lo mira, lo revisa y no hay ningún problema, ¿no? En eso yo creo que es muy importante que haya una buena compenetración médico-enfermero para que no se escapen esos, digamos, esos controles que sí que parece que no, que a primera vista tú dices, bueno, pero si el pie diabético, si tú llevas un buen control, es un pie normal, no, nunca es un pie normal. Y después el calzado, doctora, el calzado debe ser... Efectivamente, el calzado como digamos que el pie diabético se va deformando, los apoyos van cambiando, es muy importante que un calzado adecuado y cómodo. Muchas veces yo veo calzados en el diabético que yo digo, Dios mío, como no han tenido más úlceras o más, digamos, hiperkeratosis, como digo yo, callosidades, porque es que no utilizan muchas veces una zapatilla plana, de esas que se entra y que no tiene ningún sentido, tiene que ser zapato cerrado. Cómodo, cerrado porque para evitar, digamos, los golpes y demás, y cómodo, que transpire en verano. Y bueno, en invierno pues ya no tiene... Y combinarlos también. Efectivamente, y combinar los zapatos. Y cambiarse los calcetines. Y efectivamente, sí, no una vez a la semana, hacer una vez al día, incluso más de una vez al día, y utilizar un tipo de tejido también igual, que el calcetín sea pues de tipo algodón, ¿no? Algodón, cada vez más difícil de encontrar, porque tú sabes que que últimamente todo está mezclado, ¿no? Un poquito mezclado. Algodón es recomendable, y que el calcetín tampoco presione el pie del diabético, ¿sabes? Que tenga ese elástico, porque evidentemente desde el momento que vas a comprar calcetín, no compras cualquier calcetín para una persona con esta patología. Es lo que llaman los calcetines o las medias antipresión. O sea, que en esa parte de la pierna no aprieten, en la parte del final de la media del calcetín, porque eso, si ya de por sí, digamos que la circulación está comprometida, si aprietas un poquito, por muy poquito que a ti te parezca, eso, y si además estás trabajando, en el caso del diabético que bueno, que todavía no... Usted imagínese un taxista sentado 14 horas delante de un taxi. Y hay muchos taxistas diabéticos, efectivamente, y una de las razones es porque el sedentarismo, la obesidad y el mal control de la comida que lleva el taxista, pues efectivamente son causas que hacen que efectivamente que aumente la glucemia. Y una glucemia que además no se pueden controlar porque
Tú dile a un taxista que cuando acaba las 12 horas del taxi que vaya al gimnasio o que vaya a correr. Imposible, o sea, es imposible. Lo que le apetece es llegar a su casa, darse una ducha y tumbarse. Y eso hace también que al no poder poner las medidas que pueden controlar esa aparición de la diabetes, pues aparece más frecuente en aquellas personas que tienen una vida sedentaria, ¿no? Sí, o por ejemplo también cocineros que están en fuentes de calor, frío, que sean... Los cocineros que tremendo. tengan ese tipo de patología, sí. que tengan unos suecos ahí, que esté el pie saltando. El sueco debe tener una medida de presión, ¿sabes? Como una sandalia con una hebillita o tal, pero no estar ahí bailando el pie dentro de ese sueco, ¿no? Efectivamente. Hay que tener en cuenta que un cocinero está en una media de 12 horas también prácticamente, entre por la mañana, por la tarde o como se comparta, y eso hace que tenga que tener un calzado muy cómodo y que efectivamente muchos cocineros también son diabéticos, efectivamente. Son diabéticos pues por el tipo el tipo de profesión. Es que hay que tener en cuenta que en la hostelería, tanto la hostelería que lleva consigo también el problema de que ocurre en el taxi, hay más trabajo, pero también hay más patología. Lo mismo ocurre también con las personas que trabajan en, pues tanto de camareros como de cocineros, como en la hostelería en general, pues eso hace que, digamos que el agotamiento te lleva a que tampoco puedas hacer ejercicio cuando acabas tu jornada laboral y eso hace que efectivamente que aparezca más fácil la diabetes. Se acentúa, doctora, con el tema de la crisis, las patologías tipo depresión, estrés, ansiedad en la población en general, y acuden más a los centros de salud con este tipo de patologías en busca de cualquier fármaco. Y con el tema de la crisis se ha acentuado más efectivamente lo que son los temas por ansiedad y por depresión, pero en cambio, así como antes cuando una persona pues se ponía mala, o sea, por ansiedad, por depresión y demás, quería la baja, ahora no. Ahora la gente trabaja con lo que sea. Quiero decir que puede tener una úlcera, efectivamente puede tener un corte, se quieren ir de cualquier manera a trabajar, o sea y por ansiedad pues muchísimo menos. Muchas veces yo los veo que están sufriendo procesos donde sufren, digamos, acoso, no acoso en sí, en su total gravedad, pero sí que están muy presionados por la empresa y quieren seguir trabajando y que le den una pastilla para que le quite la ansiedad. Yo digo, lo primero que tú tienes es que alejarte de esa fuente que te está generando el estrés, no que es la empresa. Pero dice, bueno, si me alejo de la empresa, ¿qué ocurre? Que no cobro porque me van a despedir, o si no me bajan ahora con lo que se descuenta, que se descuenta muchísimo, pues le va a bajar muchísimo el sueldo, tienen que seguir pagando lo mismo o más, porque cada vez lo que se paga es más y sí que se ve muchísimo. Y la verdad que es una pena, ¿no? Y después cuando tú te encuentras con un diabético que tú le dices, bueno, pero aparte de la medicación, de las pastillas o después la dieta. La dieta es un tema muy complicado porque es una dieta que es cara. Que es cara porque todo es natural, ¿no? Efectivamente, son todos productos naturales, tienen fruta, verdura y disfruta que sea la adecuada para, no la que esté de oferta, vamos, sino la adecuada para que no le suba el azúcar. Y entonces ya el diabético se empieza, lo que yo decía, el diabético se empieza como un poco a aburrir. Hay gente que me dice a mí, digo, ¿pero qué dieta voy a hacer? Si solo puedo comer espagueti o puedo comer macarrones con salsa de tomate, ¿sabes? Que no, la situación está ahora mismo un poquito delicada. Quizás menos, como yo diría, en la zona sur, en la zona donde hay trabajo en sí, porque hay que reconocer que tanto en San Bartolomé como en Mogán el paro es menor, pero eso lleva también a que trabajen más horas, y el trabajar más horas pues lleva a mayor complicación. Entonces, si no por un lado, por el otro, digamos que, o bien porque no estás en paro y no tienes, digamos, para hacerte la dieta, o bien porque las horas que tú estás en el puesto de trabajo hace que bueno, que no te puedas tampoco, que no puedas cumplir con esa dieta ni puedas cumplir con lo que es el tratamiento en sí de la diabetes. Pero bueno, digamos que en fin, que eso es así, que nos tenemos que ir adaptando a la situación actual, que parece ser que bueno, que tiende a desaparecer. Me quedaba ya la última parte del tema, que es el abordaje en sí del pie diabético. Y tenemos que decir que la alta incidencia de diabetes, considerada por muchos como la epidemia del siglo XXI, exige un control y aumento de esfuerzo por parte de las autoridades sanitarias, incluyendo por supuesto el pie diabético. Es muy importante que entre todos tomemos conciencia de esa gran patología que es el pie diabético.
Entonces, determinar el grado de riesgo en las lesiones del pie diabético y, por tanto, ponerle tratamiento debe ser un objetivo fundamental tanto en la consulta de atención primaria, tanto por parte médico como por parte de enfermería. Digamos, el tema, doctora, también del tabaco. El tabaco también... El tema del tabaco es un tema que también afecta porque produce vasoconstricción, ¿no? Entonces realmente también un taxista que esté ahí, pues esperando ahí pues algún cliente fumando, sentado, con el calor, etc. Pues, el tema del tabaco yo creo que es un tema que cada vez las personas están más concienciadas, afortunadamente. Quiero decir que así como antes tú muchas veces le tenías que preguntar, ¿y usted fuma? Y se ha planteado dejar de fumar, ahora es el paciente el que viene hacia ti y dice, bueno, he escuchado que hay unas pastillas que si te las tomas pues puedes dejar de fumar. Afortunadamente quiero decir que gracias a las campañas que han habido y demás, pues efectivamente el ser humano está más concienciado de que tiene que dejar de fumar o de que en caso de que fume pues no puede fumar ese gran número de cigarrillos como fumaban antes, pues yo recuerdo, ahora rara vez te encuentras una persona que te dice que fume una cantidad, pues cuando te dicen 2 paquetes ya tú dices, pero bueno, ¿esto qué? Quiero decir que actualmente efectivamente el diabético está concienciado que tiene que dejar de fumar. Hay casos efectivamente donde por lo que sea pues no puede porque tiene una gran dependencia, porque lo consideran como una manera de evadirse del estrés, ¿no? Se fuma un cigarro y se relaja. Una manera equivocada, ¿no? De evadir. Sí, porque tampoco el estrés se evade así. Pero bueno, en general yo creo que sí que la persona está concienciada. La cuestión es que efectivamente consigan dejarlo y como bien dices tú, es un gran daño para el pie diabético. Digamos que no le produce ningún beneficio. Y después también en la gente joven, niños y niñas a los 11, 12 años ya fumando, realmente ya cuando lleguen a 18 años... pues realmente es bastante complicado. Es curioso además como... para pertenecer a un grupo dentro de su propio centro educativo o colegio. Sí, es curioso como yo que tenía la idea, digo, bueno, la juventud que viene ahora va a ser una juventud más sana, va a ser una juventud donde ya, pues, como se han visto los efectos perjudiciales del tabaco, de la droga, de muchas cosas, ¿no?, que ocurren, pues va a ser una juventud que va a tener, pues, no... por desgracia, pues la juventud que está viniendo ahora es una juventud, digamos que más permisiva, ¿no? En cuanto a los padres son más permisivos con los hijos a su vez, pues digamos que tienen como una cierta laxitud a la hora de los factores de riesgo de lo que ellos llaman los adultos, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pero eso son las personas mayores, a mí no me afecta. Y eso le va condicionando tanto el tabaco como el alcohol, como el consumo de tóxicos. Entonces eso hace que efectivamente pueda tener consecuencias que no son remediables a largo plazo. Y después te encuentras con gente o con jóvenes con 20 años que tú le tienes que decir o que le tienes ya que enviar a sitios especializados para el tratamiento de esa drogodependencia, digamos, en muchos casos. Entonces, para terminar, doctora, con lo que hemos visto, el tema del pie diabético, que bueno, que yo decía que era menos corto que otros temas que no, porque ya se había dado el del pie en sí, pues yo creo que es muy importante la examinarlo todos los días. Revisión diaria por parte tanto del diabético, si puede, como de un familiar, y luego acudir al centro de salud al menor cambio y acudir al centro de salud también para una revisión periódica de ese pie. Y ante duda de la temperatura, el color de la piel, cualquier duda, ir al centro de salud. Pues nada, a examinarlo. Ir al médico, a su médico de atención primaria, que se lo mire. Y después, si bueno, pues donde haya que derivarlo, pues se derivará. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Bueno. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos hablado del pie diabético, haya sido sagrado. Recordar también que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.